Ahí está. Les recuerdo, estamos grabando, estamos presentando. Hola, Joaquín. Les recuerdo, después de todo este tiempo que no nos viste y toda la celebración, les recuerdo que la prueba es el 4 de octubre a las 3 de la tarde. ¿Ya? 4 de octubre a las 3 de la tarde. No se les vaya a olvidar. 4 de octubre a las 3 de la tarde. Como siempre, el profesor no cierra la prueba queda abierta, tal como la prueba que ahora en este momento está abierta, la anterior. ¿Ya? Para los pendientes. Pendientes. Como siempre, muy rápido, vamos con el primer semestre, segundo A. Maura y Catalina están pendientes del primer semestre, ¿ya? Vamos con el segundo. Valentina, Bastián, Catalina y Antonella están pendientes con prueba de este semestre, la anterior, ¿ya? La última prueba que hicimos. Puede ser que la hayan hecho en estos días que yo no he revisado pruebas, porque la última vez que revisé me parece que fue antes de ayer. Puede ser que la hayan hecho, ¿ya? Pero esos son los compañeros que están pendientes. Las notas de los que hicieron las tareas, ¿ya? Y las notas en general están en Full College, no hay nada pendiente. Todo lo que me llega yo lo reviso casi inmediatamente. Entonces sus apoderados tienen la clave, entran a Full College y ven todo el estado de las notas. Por favor, cualquier tipo de observación, no duden en mandarme un correo, porque el profesor no se enoja por eso, al contrario, me mandan un correo y me dicen, mire profesor, aquí esta nota. O mire, yo aquí me falta una nota y yo se la mandé. También podría ser, ¿ya? Pues yo me equivoco, y me equivoco bastante, lo reconozco. Hola, Millaray, buen día. Y recuerden que cuando ustedes no hacen la tarea, en esa nota en blanco va la nota de la prueba. Y ojo con eso, porque podrían tener tarea 1 en blanco, tarea 2 en blanco, y en la prueba se sacan un 3, y van a tener un 3, un 3 y un 3. ¿Ya? Ojo con eso. Bien, pues, ¿alguna duda, pregunta sobre este tema? Benjamín, no, yo lo pasé súper bien, trabajando, grabando, como me gusta a mí decir, grabando los capítulos de las siguientes temporadas, grabando los capítulos y corrigiendo pruebas, corrigiendo tareas y elaborando la siguiente prueba, armando el libro de clase, armando Full College, la siguiente carpeta, la siguiente temporada, eso, ahí me lo pasé. Ahí en eso me lo pasé. Sí, harto trabajo. Pero a mí me entretiene, ¿eh? No se los digo en modo de, oh, qué terrible, ¿no? Súper entretenido, súper motivado. Me gusta. De verdad, parece raro, pero me gusta. Mucho. Ya, pues, eso. Vamos a recordar. Vamos a recordar. Hasta a mí ya se me olvidó. Ya, ahí. Entonces, vamos a recordar, ¿cierto? Ya, algo rápido para activar conocimientos anteriores, como decimos los profesores. Sí, Benjamín, sí, lo pasé bien, lo pasé bien. Yo aquí frente al escritorio y un computador, yo soy más feliz que perro con pulgas, de verdad. O sea, elaborando las clases y estudiando las clases que les voy a hacer a ustedes, porque imagínense acordarse, a ver, de 4,5 millones de años de historia es bien difícil para un profesor de historia. 4.500 millones de años vemos aproximadamente en 12 años de colegio. Mire, no le habían tomado el peso. Súper. Ya. Bien, la última clase, o sea, lunes, hace 2 lunes atrás, vimos esto, ¿ya? Para los que no se acuerdan, vimos estas reformas estructurales del gobierno de la Unidad Popular, ¿cierto? Que si bien se venían haciendo desde antes, aquí se profundizaron, ¿ya? Pero deben recordar siempre que esto no parte con el presidente Allende, así como aquí en sus marcas listos ya, y de ahí parte toda esta problemática, podría decirlo, o la profundización de la reforma. No, vimos que desde ya había partido, por ejemplo, la reforma agraria, desde antes con el gobierno del presidente Alessandri, de a poquitito, ¿cierto? Después pasamos a la reforma de Macetero, y después y se pagaba, ojo, se pagaba, ¿cierto? A quienes se les expropiaba los terrenos, y después, ya con el presidente Allende, se comenzó a profundizar más la reforma. Vamos recordando eso, ¿cierto? Ya.
Vamos a hacer un breve sobrevuelo. Recordemos que en 1970 es elegido el presidente Allende, ¿cierto? Pero con un mínimo de diferencia de votos con su contendor que lo seguía, don Jorge Alessandri de la derecha. Por lo tanto, deben ir presentarse al Congreso, ¿ya? Y el Congreso en ese tiempo era el que decidía quién era el presidente de la República. Era ratificado, así se decía. No había segunda vuelta, como hoy en día, ¿cierto? Por lo tanto, el Senado ratifica a quien obtiene la mayoría de los votos, al señor Salvador Allende. De esta forma, entonces, el presidente Salvador Allende llega al gobierno, ¿ya? Se produce entre medio, desde que es elegido hasta que es asumido como presidente, se produce el asesinato del general Schneider, ¿ya? Comandante en jefe del ejército. ¿Quién perpetra este asesinato? Un grupo que ya vamos a revisar, que se llama Patria y Libertad, de derecha, con apoyo de la CIA. Se intenta secuestrar al general Schneider. El general Schneider se defiende y ahí es asesinado. ¿Para qué? Para provocar un levantamiento en las Fuerzas Armadas y así evitar que el presidente Allende asumiera como presidente, ¿ya? Que, con apoyo de Estados Unidos, por supuesto, como ya vimos en las primeras clases, en las clases de la Guerra Fría, ¿cierto? Todo este intervencionismo económico, político y militar de Estados Unidos. Por lo tanto, finalmente, Salvador Allende es proclamado presidente. ¿Bien? Ya. Trae todas estas ideas de su programa, ¿se acuerdan? Y yo les mencionaba el cumplimiento del programa, cómo pesa, son hojas, es como una gran resma de papel, que apenas se la puede, ¿ya? Y el presidente Allende tratando de transportarla, de llevarla a cabo, porque dijimos reforma agraria, nacionalización de recursos naturales, nacionalización de la industria nacional, la distribución de ingresos, la reforma universitaria y una mayor participación política que se profundizan en su gobierno, pero ya vienen desde antes, ¿ya? No las vamos a profundizar en esta clase, solamente las vamos a recordar, la reforma agraria, ¿cierto? Terminar con la propiedad privada, con el latifundio, grandes propietarios, no queremos eso, queremos que la tierra sea del que la trabaja, por lo tanto la vamos a repartir, ¿ya? Y lamentablemente en el gobierno del presidente Allende ya no se paga, se expropian las tierras y muchas veces de forma violenta, ¿ya? Se les expropia la tierra, pero no se paga a cambio. Imagínense entonces el clima de polarización que se empieza a formar. Si a Benjamín le quitan 100 hectáreas de tierra, no crean que Benjamín va a decir, no, sí, yo estoy súper feliz por eso. Quizás Millaray, a quien se las entregan a los campesinos, Millaray una campesina y se le entregan 10 hectáreas, va a estar feliz, pero va a haber gente que no va a quedar conforme, por supuesto. ¿Ya? Se nacionaliza el cobre. Recordemos que lo que trae como consecuencia de esto es la tensión de relaciones con Estados Unidos, porque se expropian estas grandes empresas, no se lo olvide nunca y búsquenlo por ahí. Anaconda Cooper, Anaconda, la serpiente, así se llamaba la empresa, Anaconda Cooper, la empresa norteamericana, se expropia y no se paga a cambio. Eso es la nacionalización. No se paga a cambio. ¿Por qué? Porque ustedes ya no han tenido muchos beneficios, muchas ganancias. Así que ahora estas empresas son chilenas. Bueno, y nosotros, no, ustedes no me interesa, váyanse de vuelta a Estados Unidos, la empresa ahora es chilena. Y esto, por supuesto, va a generar tensión con Estados Unidos. Recuerden la frase que yo les mencioné del presidente norteamericano Nixon, cuando se entera. Dice, voy a hacer chirriar la economía chilena. ¿Bien? Tenemos mayor participación social, un mayor porcentaje de sindicalización en este periodo en que se forman los centros de madre, las juntas de vecinos, los centros de estudiantes, para que todas las personas puedan participar en política, pero por sobre todo se profundiza la sindicalización. Miren ahí ese cuadro que yo les dejé ahí, miren en el ámbito agrícola, número de sindicatos, 24 en el 64 y 488 en el 70, o sea, se profundiza mucho más la sindicalización, que ahora va a regular, ¿cierto? La relación laboral entre el patrón y el empleado, sobre todo en el campesinado. ¿Se acuerdan cuando yo le dije que esta gente trabajaba de sol a sol, pelando el ajo en el campo, como me gusta a mí decir? Ahora ya no, ahora queremos horas de trabajo, días de descanso, que a nuestros hijos se les enseñe a leer y escribir, ¿ya? Recordemos también la nacionalización de la industria. ¿Y qué es lo importante aquí? Decreto 520. Recordemos que era un decreto que venía desde el tiempo de la República Socialista, 1931, 1932, esa República Socialista que duró apenas 12 días, ¿cierto? Con Dávila, Marmaduke, Grove, Blanchet, ¿cierto? Que duró muy poco ese intento, pero existía este decreto y decía que todas las empresas que no fueran productivas o que cesaran funciones sin
motivo alguno y que fueran áreas claves de la economía, podían ser intervenidas por el Estado. Por lo tanto, se expropiaba, pasaba a manos del Estado. Yo les puse el ejemplo del café y de la leche. Pasaba a manos del Estado y de los trabajadores. Pero los trabajadores no sabían administrar. Por lo tanto, el Estado, el gobierno, colocaba ahí un representante a hacer producir esa empresa ya, de café. Y ese se llamaba el interventor. Pero resulta que el interventor era un técnico en algo o un profesor que sabía de producir café. Nada. Por lo tanto, ¿cómo andaría produciendo esa empresa? Bastante mal. ¿Ya? Y crea tres áreas de propiedad. Un área social, propiedad del Estado, ¿cierto? Pública. Un área mixta, donde trabaja en conjunto el privado con el Estado, y otra privada, ¿cierto? Mediana y pequeña empresa en manos privadas, por ejemplo, el almacén de la esquina, seguía en manos privadas, ¿ya? Se intenta regular la renta, subiéndole el salario a la gente para que pudiera comprar más, consumir más. Las empresas de esta forma elaboraran más productos, mandar un mensaje de reactivación a la economía, ¿ya? Pero y de esta manera, por supuesto, acelerar la producción, ¿ya? Pero ¿qué pasaba? Que como había regulación de precios, que lo expliqué con el ejemplo de la leche, no lo voy a volver a hacer, la gente, si bien tenía más dinero en el bolsillo, cuando iba a comprar no había nada, porque comienza a producirse un desabastecimiento ficticio que ya vamos a revisar, producto de la regulación de precios, ¿ya? Entonces, si bien los productos estaban escondidos tal cual, ¿ya? La gente tenía mucho dinero, pero no encontraba los productos. ¿Mm? Y se realizó una reforma universitaria, una reforma educacional. Me quiero referir principalmente a la reforma educacional, la ENU, Escuela Nacional Unificada, en la cual se trata de integrar a jóvenes, alumnos de todas las clases sociales en un solo colegio, ¿ya? Administrado, por supuesto, por el Estado, para que hubiera un solo tipo de educación. Y esto fue muy criticado por sectores conservadores como la Iglesia o familias de clase alta, y por supuesto no prosperó, ¿ya? Porque fue acusada de adoctrinar a los alumnos. ¿Ya? Ya. De esta forma entonces terminamos este pequeño sobrevuelo, a ver si nos quedó algo después de que nos llamaran a la puerta. Bien, y quedamos acá, ¿cierto? Junta Militar controla el país. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo llegamos a eso los últimos meses. ¿Bien? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ya. Les repito, como siempre, que esto es bastante sensible para muchas personas, este periodo de la historia. No sabemos la historia de vida de cada uno de nuestros compañeros y de sus familias, así que los llamo, por favor, al respeto cuando se refieran a los personajes que fueron protagonistas en este proceso, ¿ya? Aquí el único que puede dar ejemplo extraño es el profesor. El resto habla de el presidente Salvador Allende, el general Pinochet, dictadura, y si tiene opinión distinta, susténtela con argumentos y la entrega. ¿Bien? Ya. Bien, aquí vamos. Este es el quiebre de la democracia en Chile, ¿ya? Y nuestro objetivo va a ser explicar las reformas estructurales realizadas por el gobierno del presidente Salvador Allende y los factores que determinaron el quiebre de la democracia en Chile. Ya está, hay unas preguntas rectoras que luego vamos a intentar responder. Bien, vamos. Vamos al contexto, ¿ya? Contexto, please. Ya vimos que había una guerra fría en el mundo, ¿cierto? Un enfrentamiento del mundo bipolar entre, por un lado, la Unión Soviética, toda su órbita, ¿cierto? Soviética, ¿ya? Que impulsaba el socialismo, ¿cierto? Ya. Esta impacta en la región latinoamericana a través de la Revolución Cubana en 1959 y se comienza a expandir, ¿cierto? Por toda Latinoamérica. ¿De qué forma? A través de grupos guerrilleros, ¿ya? De corte pro-socialista o comunista y que buscan realizar en los respectivos países de Latinoamérica su propia revolución al estilo cubano. ¿Por qué? Porque la reforma no ha dado resultado porque es lenta, es vía votos, vía parlamento, y nunca se logra lo que el pueblo, según ellos, ha querido. ¿Dónde apuntan ellos? A conquistar el campesinado. ¿Se acuerdan de todo esto? Yo creo que sí. Bien. Luego, uy, esto no está avanzando los mensajes. Espérense un poquito, por favor. Sí, Diego, tiene razón. Millaray, disculpen, profesor. Millaray, ¿me puede decir el apellido de Rocío? Que a mí se me olvidan las cosas. ¿Me lo puede dejar ahí anotadito, por favor? Rocío, ¿cuánto era? Millaray, si es que está todavía por ahí.
para anotarla aquí. Rocío Chávez, me parece, ¿o no? ¿Alguien que me ayude? ¿Sí? Para que no se nos quede fuera. ¿No? Ya, voy a dejar ahí Rocío. A lo mejor es la única Rocío y, y dejamos nota a Rocío. Ya, muchas gracias, Miguel. A mí me lo deja anotadito, ¿no? ¿Y cómo responde a esto Estados Unidos? Con la doctrina de seguridad nacional, ¿cierto? Con esta teoría del enemigo interno. ¿Se acuerdan que ustedes contestaron en la prueba? La teoría del enemigo interno, el enemigo subversivo, ¿cierto? El que es de izquierda, el militante de izquierda, un enemigo al que hay que derrotar aquí en el frente interno, porque del enemigo externo de la Unión Soviética me voy a hacer cargo yo, ¿ya? Y esto provoca Mitchell, Rocío Mitchell, ahí está. Muchas gracias. Ya, Rocío Mitchell, súper, gracias Diego, ahí estamos, muchas gracias Millaray. ¿Ya? Y esto hace que surjan nuevos actores sociales, ¿se acuerdan? En la otra clase, que no la quise tocar porque me pareció más pertinente la otra. Ya. Nuevos actores sociales, los pobladores, los estudiantes universitarios, los sindicatos, ¿cierto? Que permean incluso la juventud a través de la música en la cultura, en el ámbito cultural, ¿se acuerdan? Y hay una respuesta política ante eso. Todo esto contribuye a una gran agitación social y política que se ve reflejada en la calle, sobre todo en cuanto a polarización. ¿Ya? Yo les decía que no había reunión que no terminara mal en este tiempo. ¿Ya? Bien. Crisis de la unidad popular. Vamos, hay una baja producción. ¿Por qué hay una baja producción? Hay una baja producción por el control de precios principalmente, ¿ya? Por el control de precios que determina cuánto debe valer cualquier producto de un área clave. Por lo tanto, si yo les propongo a ustedes que produzcan a tal precio el litro de leche y lo vendan a tal precio, ustedes ya no van a querer seguir produciendo. ¿Ya? Porque no va a ser conveniente, no van a tener un beneficio. Por lo tanto, como no se reactiva la economía, plan Buskovich, que lo vimos en la clase anterior, entonces comienza a generarse una hiperinflación. ¿Por qué una hiperinflación? Porque hay que seguir manteniendo un Estado, que recordemos que todavía el Estado de bienestar, y más aún, si es un gobierno socialista, mayor participación del Estado en todos los ámbitos clave. Por lo tanto, ¿cómo mantengo ese Estado? Imprimiendo, ¿cierto? Imprimiendo billetes. ¿Por qué? Porque además, recordemos, plan Buskovich, tuve que subir los salarios y tengo que seguir manteniendo este gran estado para todas las personas. Por tanto, si imprimo billetes, que esto ya lo hemos explicado en varias oportunidades, genero hiperinflación. Hay un bloqueo internacional, ¿ya? Bloqueo, hay embargo. ¿De qué forma? Lo explicamos con el cobre. ¿Recuerdan que lo explicamos con el cobre? Ya. El cobre, recordemos que fue nacionalizado por Chile, ¿ya? Pero sin un pago a cambio. Y por lo tanto, cada vez que salía un embarque de cobre, ¿ya? A un país que nos compraba cobre, ¿ya? Este embarque de cobre era embargado en el país de destino y no se pagaba el dinero a Chile. ¿Por qué? Porque existían demandas internacionales contra Chile por haber expropiado el cobre. Todo esto vía, por supuesto, vía Estados Unidos. Claro, exactamente. El mensaje de Diego es muy pertinente. Hay una gran masa monetaria muy grande. Miren lo que pasa ahora en algunos rubros. Vayan a Sodimac, vayan a comprar una casa o busquen los precios de los autos. Alguien está golpeando la puerta. Vuelvo inmediatamente. Samira, adelante Samira. ¿Ya? ¿Ya? Por lo tanto, de esa manera suben los precios, porque hay una gran cantidad de dinero circulando dentro de esta sociedad, podríamos decirlo, ¿cierto? Ya. Hay un acaparamiento de productos, debido a que cuando las personas iban a comprar productos, ¿ya? Y estos no los encontraban productos claros, o sea, pensemos una familia sin leche, sin arroz, sin fideos, sin pan, porque hasta la harina está regulada, se produce un desabastecimiento. ¿Por qué? Porque Diego, Millaray, quieren vender las cosas en un mercado negro. Vamos viendo lo que aparece ahí, ¿cierto? En un mercado negro. Porque como el precio está controlado, no lo quieren vender al precio que el Estado dice que lo deben vender. Lo quieren vender al precio normal para obtener claro, exactamente, un beneficio, ¿ya?
Pero como no lo pueden hacer, entonces no lo venden. Y se va creando el desabastecimiento, ¿ya? Lo venden a sus clientes más conocidos, lo venden de noche, lo venden por la puerta de al lado, lo venden a los conocidos. Y por supuesto un precio mucho más alto, pero altísimo. Esto genera, por supuesto, un acaparamiento de productos. ¿Por qué? Porque la gente ante el desabastecimiento... Mire, pensemos en marzo de 2020. ¿Cómo encontrábamos los pasillos de los supermercados en donde vendían los elementos de limpieza? El lisofón, el cloro, ¿se acuerdan? ¿Se van acordando? Hay fotos de eso. Claro, y por supuesto se quería fijar el precio de las mascarillas y del alcohol gel. Afortunadamente no se produjo. Pero en este momento quiero recordar que no había. Uno iba a comprar lisofón y no había alcohol, no había alcohol de mano, no había alcohol, el clorogel, no había nada de eso. Se acabó el jabón líquido. Claro, es un error porque luego el mercado se regula el precio y vemos que las mascarillas son muy baratas. Pero en este momento, ese mensaje de desabastecimiento hace que la gente corra, ¿cierto?, a abastecerse. Esto genera un paros y huelgas debido al malestar de la población, ¿cierto? Al malestar de la población. ¿A qué se debe todo esto? Ya, al alza del gasto público, porque recordemos, por favor, y ya lo hemos visto varias veces, que es un gobierno socialista, ¿ya? Socialista, que busca una alta participación estatal en todas las áreas claves. Si he dicho que hay una alta participación en un estado de bienestar, esta participación del Estado es mucho más alta, ¿ya? Por lo tanto, el gasto público es mucho mayor, ¿ya? Pero como las empresas no producen como deben producir debido a la regulación de precios, hay un déficit fiscal, es decir, el Estado no tiene el dinero suficiente, no recauda el dinero suficiente para poder, eh, sostener el gasto público. Eso es un déficit fiscal y van quedando con menos dinero, ¿ya? Gasta más de lo que recauda. Imagínense eso pasara en sus casas, ¿ya? Por supuesto, hay una impresión indiscriminada de dinero para poder sortear, ¿cierto?, esta falta de recursos para abastecer el Estado, ¿ya? Y esto va a generar inflación. Las empresas no tienen grandes utilidades. ¿Por qué? Por lo que ya dije, eran expropiadas, entregadas a manos de los trabajadores y colocando un interventor a la cabeza. Y muchas veces ese interventor no era la persona idónea para ese puesto, ¿ya? Y por supuesto, además, hay una gran participación de Estados Unidos, ¿ya? Una gran intervención, podríamos decir, ese es el término, de Estados Unidos en todos los ámbitos. Claro, exactamente lo que dice Diego. ¿Y por qué recauda menos? Porque cómo se financia un Estado a través de impuestos. Si la producción, si las empresas no funcionan, ¿de dónde recauda impuestos? ¿Y cómo entonces se financia el Estado? Imprimamos billetes. Ahí está. Esa es la solución a la cual recurren los estados, lamentablemente, ¿ya? Pero es un dinero ficticio, ¿ya? Que va a aumentar la masa monetaria que es circulante, ¿ya? Pero es ficticio. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje? Yo lo expliqué con los panqueques, ¿ya? Si todos ustedes de un día para otro, sus padres en vez de 100 pesos les entregan 10.000 pesos para ir al colegio y uno de sus compañeros vende panqueques, de un día para otro, ustedes les van a comprar todos los panqueques en 5 minutos y le van a mandar un mensaje al vendedor de panqueques. ¿Qué mensaje? El vendedor de panqueque al otro día, en vez de venderle los panqueques a 100 pesos, 100 pesos se los va a vender a 1.000. A 1.000. Por lo tanto, imagínense, calculen inmediatamente la inflación que tuvieron los panqueques. Eso es, y lo he explicado. ¿Mm? Claro, puedo vender más caro, exactamente, ¿ya? Otra cosa súper importante en el ámbito económico, Chile depende económicamente de siempre, ¿cierto?, de la economía de países extranjeros, pero principalmente Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era el que entregaba los créditos a Chile. Buenos días, Rocío, la tenía anotada ahí por si no podía entrar. Parece que el problema era suyo porque finalmente usted pudo entrar sin intervención mía, ¿ya? Así que bienvenida, buen día. Y Estados Unidos, como ya dije, la famosa frase está, voy a hacer chirriar la economía chilena,
Entonces Estados Unidos corta las líneas de crédito y hace todo lo posible por boicotear la economía chilena. Pensemos en el gran paro de camiones de 1972, ¿ya? En el que se paralizan los camiones y pensemos en los estragos que causa esto. Si bien los productos se movilizan y llegan a Chile en barco, ¿no? Productos extranjeros, los productos son distribuidos a través de toda la cadena de comercio en todo Chile a través de camiones, y los camiones se paralizaron prácticamente en su totalidad en 1972, ¿ya? El famoso paro de transportistas. ¿Mm? Bien, vamos. ¿Han visto imágenes? Estas imágenes yo creo que sí, ¿cierto? Yo creo que sí. Mire, militares ahí en la fila, interesante eso, ahí con su uniforme, y la gente esperando. Sí, eso es lo que me contaban mi abuelo, mis papás en realidad también, esperando. Oiga, amigo, ¿y qué venden aquí? No, no sé. ¿Y para qué esta fila? No, no sé. ¿Y qué hace usted aquí? Es que dijeron que... Sí, compañero. Es que dijeron que iban a vender algo. ¿Pero qué? No, no sé. No sé. Pero lo que sea, da lo mismo. Hay que comprarlo. Y yo decía, que parece que, compañero, que van a vender aceite, parece que van a vender azúcar, parece que van a vender esto, lo demás allá. La otra fila también, lo mismo, pero tremenda fila. Va a estar la fila del gas, ¿ya? La fila del gas, la fila del combustible, la fila de todo. ¿Por qué? Porque como los precios se regulan, ¿ya? Ahora se produce un desabastecimiento ficticio porque los productos estaban, ¿ya? Estaban, pero no querían ser la gente. Si yo soy dueño del negocio, yo no quiero venderlo al precio que el Estado me dice que lo tenga que vender, lo quiero vender al precio que yo quiero para obtener un beneficio. Respuesta del gobierno, la creación de la JAP, de la aquí, Junta de Abastecimientos y Precios, JAP, JAP, ahí se alcanza a ver chiquitito, ahí en el cursor lo ven, ahí se alcanza a ver, dice, clausurado por especulador, ¿ya? Entonces, ¿cuál era la misión de la JAP, Junta de Abastecimiento y Precios? Fiscalizar. Era como una gente similar a la Junta de Vecinos, ¿ya? Entonces, era el encargado de fiscalizar. A ver, doña Rocío, ¿qué vende usted? Vendo arroz, fideo, aceite, esto. ¿Y a qué precio los tiene? No, a los precios regulados por el Estado. Ya, excelente, puede seguir vendiendo. Pero si se vendía al precio que la persona quería venderlo, ¿ya? O lo pillaban vendiendo en el mercado negro, o lo revisaban y veían que tenía cosas escondidas, lo cerraban, lo clausuraban, tal como sale el letrero ahí, por especulador. Ya, así era la palabra, por especulador. Ahora, pensemos entonces, ¿por qué la gente no quería vender al precio que es regulado del Estado? ¿Entiendes? Quiero colocar el acento en eso. ¿Mm? Y esa era la misión de la JAP. Este desabastecimiento llegó a tal punto en que a la gente se le entregaba una tarjetita. La tarjeta de la JAP. Había que estar en la JAP de mi población. Entonces, con esa tarjeta, yo tenía acceso a un racionamiento. Por favor, pensemos en lo que significa eso en nuestros días. Racionamiento. ¿Ya? O sea, usted, la familia de doña Rocío, ¿cuántos son? Somos, voy a ver, en ese tiempo voy a especular. Doña Rocío estaba casada, madre de 5 hijos. Es lo más normal del mundo, ¿cierto? 1973, 5 hijos. Ya, entonces a usted le corresponde tanta azúcar, tanta harina, tanto pollo, tanta carne, tanto de esto otro, compañera, porque eso es lo que le corresponde a usted. Sí, siempre está el amiguismo, como dice Diego, o el compadrastro, como, no sé si conocen esa palabra, ¿ya? Los arreglines, el que si uno era militante, por supuesto, se podía beneficiar, ¿cierto? Y podía obtener mayor cantidad de recursos. Bueno, esto no pierdan el foco, ya que son factores económicos. ¿Bien? Ya, vamos entonces. Miren esto que no lo voy a leer todo, ¿eh? No lo voy a leer todo, pero la intervención de Estados Unidos, ¿ya? Esto es real, lo pueden buscar en algo súper interesante para quien le interese, que se llama Informe Church. Como iglesia, en inglés, ustedes que son secos para el inglés, Informe Church, el informe de un senador norteamericano, en el cual reveló todo el intervencionismo norteamericano, no solo en Chile, sino que también en países latinoamericanos. Church, como C-H-U-R-C-H,
Church, como iglesia, ¿ya? Miren, aquí voy a leer algo. La idea presentada es aplicar presión económica. Siguen las sugerencias. Los bancos no deben renovar los créditos. A Chile, ¿ya? En la forma de hacer caer al gobierno socialista del presidente Allende. Deben demorarse en hacerlo. Debemos retirar toda ayuda técnica, no prometer ninguna asistencia en el futuro. Las compañías que puedan, sucursales en Chile, ¿cierto? Norteamericanas en Chile, deben cerrar sus puertas. Vamos al otro. Voy a leer un pedacito. Esto es terrible. ¿Ya? Miren esto, aquí sale la anaconda, la serpiente, que vean que el profesor no se ha equivocado. Luego de que Allende decidiera crear un impuesto al exceso de ganancias a las compañías mineras Anaconda y Kennecott y no pagar compensaciones por nacionalizar sus minas, Nixon dijo a Kissinger: he decidido remover a Allende, el presidente de Estados Unidos, ¿ya? Connolly, otro personaje, puso entonces el tema de un golpe, el golpe de Estado. Y lo único que usted puede esperar es tenerlo derrocado y en el intertanto usted puede desarrollar acciones en su contra. Acciones en su contra, o sea, prácticamente acciones terroristas, como ya vamos a ver, ¿ya? Acciones también económicas, ¿cierto? Acciones económicas para facilitar la caída del presidente, ¿ya? Que lo que está cuidando son los intereses de Estados Unidos, bajo el pretexto de que, mire, me expropiaron mi empresa, ¿cierto? De la anaconda, del cobre, por lo tanto están en peligro las intereses norteamericanos. Sí, no, así no solamente Chile, Diego, y compañeros, no solamente Chile, aquí estamos hablando específicamente Chile, pero el campo de batalla era Latinoamérica, Latinoamérica, y estoy seguro que en este momento hay un profesor de historia en algún país de Asia y que está hablando de esto, y que de alguna forma Estados Unidos intervino allá, y en África, y que de alguna forma Estados Unidos intervino allá, se lo aseguro. ¿Ya? Dice, para Nixon, Estados Unidos había finalmente encontrado un tipo al que podemos golpear, porque ya no que no habían podido golpear a Cuba con Fidel Castro, ¿cierto? Había fracasado el intento, recordemos, vaya cochinos, urgió a sus asesores a entregar un plan. Los voy a golpear, dice, todo vale en Chile, golpeen sus traseros, ¿ok? Ya, esas fuentes expresan claramente las intenciones de Estados Unidos y que eso está bastante investigado. Los invito a leer algo, aunque sea buscar eso que les mencioné, el informe Church, muy interesante. ¿Ya? Desde ya, por ejemplo, cuando le explicamos, ¿cierto?, el atentado contra el general Schneider, que vimos hoy día en el repaso, también fue pagado por, instigado por Estados Unidos vía la CIA, ¿cierto? Esta central de inteligencia norteamericana, propiciado por ellos, que les recuerdo, el intento era de secuestro, pero el general se defendió y por lo tanto fue asesinado. ¿Quién lo llevó a cabo? No lo lleva a cabo Estados Unidos lo paga, ¿cierto? Paga todas estas acciones, ¿ya? Pero es llevado a cabo acá, como ven, pueden ustedes leer ahí, por Patria y Libertad. Dice aquí. Claro, por supuesto, Diego, o sea, eso ya es inevitable. En su momento esto se negó, ¿eh? Y quizá hay gente que busca negar estas acciones llevadas a cabo. Yo creo que hoy en día ya no se puede, ¿ya? O sea, como profesor de historia se los tengo que decir, o sea, ya no se puede. El documento es lo que rige en esto, no las emociones. Y el documento corrobora todo lo que yo le acabo de decir. ¿Bien? Ya. Vamos con algunos factores políticos. Hay dos proyectos contrapuestos. Ya esto lo quiero explicar bien. Hay dos proyectos contrapuestos. Entonces, pero ¿cómo, profe? Si el presidente Allende es el presidente y él es socialista y se supone que todos los que lo apoyan, bueno, apoyan su gestión. No, no. Sí, como decía mi profe de medieval, sí, pero no. Y lo voy a explicar de esta manera. El presidente Allende, si bien es socialista y quiere su revolución a la chilena con sabor a empanada y vino tinto, es moderado. Miren, usted dice, oiga, profe, pero todas las reformas que lleva a cabo, sí, pero es moderado, porque él no quiere una revolución que termine a balazos como la cubana, ¿ya? Sí, sí, no lo vamos a ver ahora, Diego, pero yo sé que usted lo conoce, pero no lo podemos profundizar ahora. Se dice que esta gente se le decía gradualista.
¿ya? Gradualista, así que grado a grado vamos a ir avanzando en esta revolución. ¿Por qué? Porque hay que evitar una guerra civil, hay que evitar un enfrentamiento armado. Por lo tanto, si bien es revolucionario, esto se va a hacer paso a paso, así como en una reforma. Reformas profundas, pero ojo con lo que estoy diciendo, reformas, ¿ya? Reforma. Esto no va a terminar como Cuba, de ninguna manera, dice el presidente Allende y sus seguidores. ¿Bien? Por otro lado, por otro lado, hay un sector radical, pero muy radical, yo les digo, pero muy radical, ¿ya? Que quiere los cambios ahora, ahora. ¿Y por dónde? Por la vía armada. Es así, ¿ah? Por la vía armada, al estilo cubano, ¿ya? Y que la guerra civil es inevitable. Esta gente piensa en el enfrentamiento entre el pueblo armado y las fuerzas armadas, ¿ya? Principalmente el MIR, ¿ya? Principalmente el MIR, la vanguardia organizada del pueblo, principalmente el MIR con su líder Miguel Enríquez, ¿ya? Papá de Marco Enrique Minami, ¿ya? Lleva el movimiento muy a la extrema izquierda, llegando a formar grupos paramilitares armados, que algunos tildan de terroristas, otros tildan de jóvenes idealistas, otros simplemente, como me gusta a mí decir, de grupos radicales de izquierda, paramilitares que justifican la violencia y el ejercicio de la revolución armada, ¿ya? Por supuesto, una gran cantidad de gente armada. ¿A quién tenemos representante aquí? Que ya lo vamos a ver en un logo más adelante, al MIR, ¿ya? Movimiento de Izquierda Revolucionaria, al VOC, Vanguardia Organizada del Pueblo. Pensemos que los asesinatos se realizaban por ambos lados. Si ya les comenté el asesinato realizado por un grupo de ultraderecha, Patria y Libertad, también hay un grupo de izquierda como el MIR o la Vanguardia Organizada del Pueblo que, por ejemplo, perpetraron el asesinato de un exministro. Un exministro del presidente Frey fue asesinado. Edmundo Pérez Sujovic, asesinado por un movimiento radical de izquierda. Bien. También un desarrollo de la oposición. ¿Se acuerdan ustedes con votos de quién llegó Allende a la presidencia? ¿Apoyado por quién? Se lo adelanto, de la democracia cristiana. Pero recordemos que la democracia cristiana siempre ha sido al centro y en esta oportunidad gira hacia la derecha. ¿Por qué gira hacia la derecha? Porque se da cuenta que todas esas garantías constitucionales, recordemos esa clase, que la ADC le propone al presidente Allende que firme para estar tranquilo en su gobierno, ¿ya? Y que no sean, el gobierno del presidente Allende no pase por sobre las libertades fundamentales y los derechos humanos, ¿ya? Recordemos que lo hace firmar un estatuto de garantía, ¿se acuerdan? Ya. Pero ahora la ADC se da cuenta que esto no está dando resultados, por lo tanto gira a la derecha. Y con un grupo de partidos se conforma la Confederación de la Democracia, que se disuelve luego con la dictadura. Y esta Confederación de la Democracia lo que intenta es conformar una oposición muy férrea al presidente Allende. Bien, entonces hay un desarrollo de una oposición. Recordemos también que hay una acusación de la Cámara de Diputados contra el presidente Allende, que más bien es un texto, ¿ya? Que publica la Cámara de Diputados donde declara que se ha quebrantado el orden institucional, el orden constitucional y legal de la República, ¿ya? Y esta declaración es en contra del presidente Allende, en contra, ¿ya? Y esto debería haber terminado ¿en qué? En una acusación constitucional donde se le llama al presidente, al Parlamento, para que dé explicaciones. Pero esa acusación constitucional nunca se llegó a llevar a cabo, ¿ya? Quedó en esto. Recuerden esto, en que el Parlamento, ¿ya? El Parlamento acusa al presidente Allende de llevar a cabo un gobierno anticonstitucional que ha quebrado el orden institucional, que ha quebrado la legalidad de la República. Aquí con el tanquetazo ya estamos entrando en tierra derecha. En junio de 1973 se lleva a cabo el tanquetazo. Un grupo de militares se subleva contra el gobierno del presidente Allende y a bordo de una cantidad de tanques más vehículos blindados intenta derrocar al presidente Allende y atacar la moneda. Pero las Fuerzas Armadas no estaban cohesionadas, por lo tanto solo este grupo
solo este grupo se subleva. Y este grupo es rápidamente combinado a rendirse, mueren aproximadamente 22 personas ese día, es combinado a rendirse, y este grupo se rinde, fracasa en su intento de derrocar al presidente Allende. Y aquí ocurre algo. El comandante en jefe del ejército es un general de apellido Prats. No importa, Prats. ¿Ya? Y él, que lo sigue, es el general Allende, es el general Pinochet. El general Pinochet todavía no es el comandante en jefe del ejército. Ya, todavía no es. Y ambos están en contra de los militares sublevados. En contra de los militares sublevados. Porque les recuerdo, el ejército no estaba cohesionado en ese momento. Luego el general Pinochet va a decir que ese tanquetazo sirvió para ver la reacción del gobierno y ver cuántas armas y qué tipo de armas estaban en posición de lo que se llamaba el pueblo, que quizás tenía la posibilidad de reaccionar, y se dan cuenta que la oposición es mínima, ¿ya? Que la oposición es mínima. Bien, ese es el tanquetazo, es un primer intento, ¿ya? Y tal como mencionó Diego, participación de militares en Lopé. ¿Qué les parece a ustedes que el presidente Allende haya nombrado ministros a militares? ¿Ya? A militares, en ciertos ministerios clave, desde ya, por ejemplo, el Ministerio del Interior, que es el que se ocupa de mantener el orden, ¿cierto? ¿Ya? Está el comandante jefe del ejército, o sea, inexplicable, ¿qué hacen los militares en la política? ¿Ya? Se podía ver la tradición, buenas. ¿Qué tienen que hacer los militares en la política? ¿Ya? Nada, no tienen, eso es la política para los políticos. Bueno, ya. Por lo tanto, principalmente el comandante en jefe del ejército, que es nombrado ministro por el presidente Allende, ya es acusado por el mismo ejército de colaboracionismo. ¿Qué está haciendo este ahí general colaborando con el presidente Allende? Si el presidente Allende es el enemigo, prácticamente, ¿ya? El general Prats le pide a sus generales que le juren lealtad. Los generales principalmente se niegan, ya no tiene un gran apoyo, y renuncia a la comandancia en jefe del ejército. Renuncia, ¿ya? Renuncia. Bueno, y hay que nombrar un nuevo comandante en jefe del ejército. Y ahí está, se alinean los planetas. ¿Quién es nombrado ahora comandante en jefe del ejército ante la renuncia del general Prats? El general Pinochet. Ahí está. Ya, el general Pinochet. Bien, mire, la foto con lentes. Ahí está. Prats. Prats no es ese. Prats. No como el marino. Prats. Ahí está. Y este es general Pinochet. ¿Ya? Ahí está. Diego. Claro, ahí está. Prats y Pinochet. El día del tanquetazo. ¿Ya? El día del tanquetazo, 29 de junio de 73. ¿Ya? Miren, por favor, esto es lo que revela dos proyectos contrapuestos, sector moderado, sector radical. Sector gradualista, sector moderado. Allende, Partido Comunista. Partido Comunista es tildado de moderado. Partido Radical, la Unidad Popular en su conjunto, ¿cierto? Aquí tenemos, esta es la bandera del MAPU, ¿ya? Tenemos aquí al Partido Socialista, la Izquierda Cristiana, y aquí lo que yo les mencionaba, el MIR. Principalmente este grupo era muy, muy radical, movimiento de izquierda revolucionaria, ¿ya? Pensaban que el conflicto era inevitable y había que acelerar el proceso revolucionario al estilo cubano, ¿ya? ¿Tenemos factores sociales? Por supuesto. Surgen grupos paramilitares, ya se lo adelantaba, Movimiento Izquierda Revolucionaria, el MIR, ya es un grupo paramilitar de izquierda, muy radical, armado. ¿Qué es lo que quiere? Una revolución al estilo cubano. El enfrentamiento armado en la calle del pueblo en su conjunto armado contra las Fuerzas Armadas, o sea, está en la guerra civil. Es otra vez 1891, pensemos cómo podría haber terminado eso, ¿ya? Pero cada uno es hijo de su tiempo. Y esta gente pensaba que si en Cuba esto había sido efectivo, claro, Diego, pero bastante más, a nivel bastante más de escala, ¿cierto? Al estilo cubano, al estilo cubano, porque eran hijos de su tiempo y si en Cuba resultó bueno, en Chile lo podríamos hacer. Por otro lado, eso es la izquierda. Vamos a la derecha, Frente Nacionalista, Patria y Libertad, ¿ya? Noten, Frente Nacionalista, Patria y Libertad, un grupo de extrema derecha, de ultraderecha, ¿ya? También la lucha armada, ¿ya?
también de la lucha armada, porque es un movimiento ultranacionalista y ve a la izquierda, principalmente al comunismo, al socialismo, al avance de la Unión Soviética, al avance de la Revolución Cubana, un peligro, ¿ya? Porque vulnera la libertad de todos los chilenos, porque Chile es un país democrático y esta gente trae un régimen totalitario. No lo digo yo, lo decía esta gente, ¿ya? Y esta gente es la que ven en la película Machuca con casco, ¿ya? Para el que ha visto Machuca, es esa. Sí, Diego, le respondo a Diego, eran colectivistas. Pensemos en que el Frente Nacionalista Patria y Libertad miraba con muy buenos ojos el fascismo, ¿ya? El fascismo. Por lo tanto, de ahí se responde sola la pregunta de... Claro, claro, exactamente, ¿ya? Vamos con la toma de fondos a factores sociales. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la reforma agraria? Bueno, vienen las tomas de fondos, pero ya no de manera pacífica y ya no pagándole al latifundista o al dueño del terreno, sino que tomándolo. ¿Auspiciado por quién? Por estos grupos radicales de izquierda, por ejemplo, el MIR, ¿ya? El MIR. Y esto era un enfrentamiento, tómenlo por favor de esta forma, eran enfrentamientos a balazo que terminaban con muertos y heridos, ¿ya? Eran muy, muy violentas, donde después tenían que llegar los carabineros, y los carabineros eran repelidos a balazos también, ¿ya? Las tomas de fondos. Sí, sí. La extrema violencia en las calles, ya lo he conversado, lo he explicado, era todos los días. Y si ustedes tienen la oportunidad de ver videos, videos de la época, ya que hay, ¿cierto? Por supuesto, en blanco y negro, llama la atención lo siguiente. Esta extrema violencia en las calles se presenta con enfrentamientos en los videos y ustedes van a decir, ¿y dónde están los carabineros? ¿Ya? ¿Y dónde están los carabineros? No, ustedes se van a dar cuenta que muchos enfrentamientos son civiles por un lado y civiles por el otro lado, y eso llama la atención. Para quien hace el análisis se da cuenta, por supuesto, hay lacrimógena, hay carabineros, pero en la mayoría se dan cuenta que los enfrentamientos son civiles por un lado en la calle y civiles por otro lado en la calle. No todos los civiles contra carabineros, ¿ya? ¿Por qué? Porque estabas de este lado o de este otro lado. Oye, los upelientos, le decían a los que apoyaban al gobierno de Allende, los upelientos, por UP, ¿cierto? Unidad Popular, los upelientos, los comunistas, los comunachos, los comeguagua, esa forma peyorativa en que les llamaban. Y los de este lado, ¿cómo le decían a los de derecha? Que estaban a favor de que cayera el gobierno de Allende, los momios. Los momios. Y el grito era... las momias al colchón, los momios al paredón. Es decir, las momias al colchón, violémoslas, los momios al paredón, fusilarlos, ¿cierto? Matarlos, ¿ya? Gritos que se escuchaban en ese tiempo también en las calles era simplemente avanzar sin transar. Mira, aquí lo pueden leer. Y la gente iba por la calle diciendo, avanzar sin transar, avanzar sin transar. ¿Por qué? Porque tenía que ser un proceso revolucionario, y el grito del MIR en la calle era pueblo, conciencia, fusil, MIR, 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 ¿ya? Lo dice hasta su himno, pueblo, conciencia, fusil, MIR, MIR, MIR. Sí, imagínense, eso hoy día en la calle, sí, que alguien ande gritando que las cosas se solucionan con el fusil, me parece para hoy día inimaginable, o avanzar sin transar. Hoy día las cosas se resuelven incluso en la política a través del diálogo, y eso es lo que todos esperamos. Todo esto, por supuesto, genera un malestar en la población terrible. ¿Por qué? Porque la violencia es todos los días, inclusive dentro de las familias. Miren esto. Esta es un extracto de la declaración del Congreso Socialista de 1967. Esto no es el MIR, no es el VOC, es el Partido Socialista, ¿cierto? De izquierda, que es el que va a apoyar posteriormente a Allende, ¿cierto? Si Allende es un socialista. Miren lo que está destacado con rojo. ¿Ya? Esto quedó por escrito hasta el día de hoy. Lo pueden buscar, Congreso Socialista 67, y se van a explicar por qué entonces llegamos a esto por una vía tan violenta, miren. Mire, sí, claro, Diego, mientras Chile existe, sí, también he leído eso. Miren esto. La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del Estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Miren esto, solo destruyendo el aparato burocrático y militar, ¿cómo enfrentarse a la Fuerza Armada a balazo?
Solo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista. Las formas pacíficas o legales de lucha no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada. O sea, la lucha armada era la solución. Vamos a ver el otro lado. Manifiesto nacionalista de Patria y Libertad. Y si bien aquí no lo declara tal cual como el Congreso Socialista, también hay palabras que llaman la atención. Promover un gobierno autoritario. O sea, ya estamos, ¿cierto? Un gobierno autoritario. ¿Sí? ¿Democrático? No. O sí, pero autoritario. Que restituya el principio del orden y la autoridad. ¿Sí? Los militares, ¿quién más? Un pueblo con responsabilidad colectiva. ¿Sí? Colectiva. Y disciplina social. Disciplina impuesta, ¿cómo? Ya se lo podrán imaginar. ¿Ya? La juventud tenía un papel principal. Y mire la empresa, una empresa integrada, reemplazando a la empresa capitalista por una empresa para los trabajadores. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo se parece a la propuesta del presidente Allende, reemplazando la empresa capitalista por una empresa para los trabajadores? ¿Ya? Pero con una economía social de mercado, es decir, que haya libertad. Eso, ¿cómo lo resumimos? Que haya libertad. Que si usted quiere emprender, emprenda. ¿Ya? Que si usted quiere emprender, emprenda. Que no haya ningún tipo de regulación. Claro, exactamente. Esto es una especie de corporativismo. ¿Ya? Exactamente. Si bien aquí nos declara y nos vamos a ir a palazos contra los del otro lado, que propone un gobierno autoritario. Propone un gobierno autoritario. Aquí están los dos extremos que no se podían ver, no se podían pasar. Bien, y aquí ahí está claramente a la izquierda está la imagen del Che Guevara acá, está una toma de un fondo, la bandera del MIR, toma de un fondo, ¿cierto? Aquí está la violencia en las calles, esta gente de Patria y Libertad, caracterizada siempre por esos cascos, esos bastones, siempre la bandera de Chile, ¿ya? Y acá están los grupos políticos armados, ¿cierto? Extrema derecha, con esta especie de araña, ¿cierto? Que simboliza la cadena al revés, que fue rota, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la libertad. Y por otro lado, el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y ahí está Miguel Enríquez. Crear, poder popular, esa era otra cosa que gritaban, ¿cierto? Y acá está el Patria y Libertad con sus brazaletes, ¿cierto? Que tenían acá y usaban. Y esos dos grupos se enfrentaban violentamente en la calle. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Sí, muy igual que el Movimiento Nacional Socialista. Viene el golpe de Estado, es inevitable. Esta conspiración ya llevaba tiempo, ¿cierto? Auspiciada por Estados Unidos, surge en el seno de la Armada de Chile, en Valparaíso, ya se planifica con meses de anticipación. ¿Por qué dice el gobierno de Estados Unidos UNITAS? Había en ese tiempo una operación conjunto donde trabajaban las Fuerzas Armadas chilenas y norteamericanas, que era lo más normal. Trabajaban y hacían ejercicios de guerra. Bien, esta sirve de máscara para encubrir reuniones en alta mar entre el mando chileno y el mando norteamericano, ya para orquestar este golpe de Estado. Y ahí se reúnen los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Sí, principalmente un almirante, el que va a ser posteriormente comandante en jefe de la Armada, de apellido Merino, ¿ya? Ese es el principal director de orquesta del golpe de Estado, podríamos decirlo, y el día D se deja, el día D es el día del golpe de Estado, el día de la operación, se deja para el 11 de septiembre de 1973, día martes, ¿ya? Justamente, Merino es el que como decía, orquesta este golpe de Estado. Bueno, las Fuerzas Armadas primero controlan Valparaíso rápidamente, porque las Fuerzas Armadas están organizadas, el presidente Allende se entera de la noticia, les comunicado, se dirige rápidamente a La Moneda, ustedes lo han visto quizás en fotografías con su casco, con su arma que le regaló Fidel Castro, va con su guardia personal, ¿ya? Acude a La Moneda, desde donde se dirige a toda la población a través de un discurso que pasó a la historia, que ustedes lo pueden buscar, el último discurso de Allende, ¿ya? A través de Radio Magallanes, un discurso bastante digno de análisis, ¿ya? Y finalmente La Moneda es bombardeada por aviones de la Fuerza Aérea de Chile, es asaltada por infantería, atacada por tanques, ¿ya? Y hay muy escasa resistencia, unos pocos tiradores
de la escolta del presidente Allende disparan desde los edificios de la Moneda, edificios contiguos, y finalmente Allende hace bajar a todo el personal que lo acompañaba, que lo invita a rendirse, que él se va a quedar ahí, y finalmente el presidente Allende se suicida de un disparo bajo la barbilla. Ante esta situación, asume una Junta Nacional de Gobierno, una junta militar, y esto da inicio a la dictadura militar en Chile el 11 de septiembre de 1973. Claro, él se queda al último, da un pretexto que se va a quedar al último, se devuelve y se suicida. Así vemos al presidente Allende el 11 de septiembre con casco y con un fusil, con un arma que le había regalado a Fidel Castro cuando vino de visita a Chile. Aquí tenemos, ¿cierto?, a las personas que estaban dentro de la Moneda, salen, se rinden, son puestas en fila, se les revisa. Muchas de esas personas probablemente se conviertan en detenidos desaparecidos porque se va a iniciar una gran represión. Y a la izquierda la fotografía de la Moneda bombardeada, siendo bombardeada por aviones de la Fuerza Aérea de Chile. Consecuencias directas: comienza inmediatamente el toque de queda, nadie puede salir a la calle, hay estado de excepción, se suprimen todas las libertades fundamentales, comienzan las detenciones masivas de todos los personas que adherían al gobierno del presidente Allende. Lamentablemente hay ejecuciones sumarias, o sea, ejecuciones en el lugar de los hechos de algunos detenidos. Estos detenidos son principalmente llevados al Estadio Nacional y se convierte en un gran centro de detención. Ante esta gran represión que comienza inmediatamente, muchos de los perseguidos políticos se van al exilio, ¿ya? Se van al exilio, sí, podríamos tocar eso más adelante. Se van al exilio, o sea, huyen de Chile y se van a otros países. Las poblaciones más pobres, podríamos decir, hoy más vulnerables, como La Bandera, ¿cierto?, La Legua Emergencia, La Victoria, son intervenidas. ¿Por qué? Porque se cree que son focos de resistencia a favor del presidente Allende. Por supuesto, el Parlamento es suprimido. O sea, imagínense hoy, el Congreso suprimido, se acabó. Con eso se acaba, por supuesto, el Estado de Derecho. Se suspenden los partidos políticos, todo tipo de militancia política, de izquierda, de derecha, de lo que sea, se acaba la militancia política, y también hay un apagón cultural. ¿A qué nos referimos con este apagón cultural? Todo lo que signifique manifestación artística y que siquiera huela a izquierda es suprimida. Yo me acuerdo muy bien que en el colegio, con esto quizás me lo van a entender, en el colegio, en los 80, yo estaba en el colegio en los 80 en la básica, y se quiso hacer un acto para 18 de septiembre que incluía alumnos con barba, ¿ya?, simulando una barba, un poncho y charango, y no se pudo. ¿Por qué creen ustedes? No se pudo, no, dijo el director, no. Charango, barba, poncho, no, porque todo eso nos recordaba al tiempo de la Unidad Popular. Por eso hablamos de un apagón cultural, donde todo está censurado, todo está restringido, no puede hacer las manifestaciones culturales que usted quiera, ¿ya? Tienen que ser manifestaciones culturales patriotas, nacionalistas, ¿ya? Por eso hablamos de un apagón cultural, ¿bien? Y ahí están los 4 primeros integrantes. César Mendoza Durán, carabinero, voy nombrando de izquierda a derecha, ¿cierto? Luego el almirante José Merino Castro por la Armada, general Augusto Pinochet por el Ejército, y el general del aire Gustavo Lee por la Fuerza Aérea. Bien, aquí tenemos, vamos cerrando, nuestro primer bando de la Junta Militar de Gobierno. Ya este es lo primero, cuando Allende todavía no se había suicidado, muy temprano en la mañana, destaco: el presidente de la República debe proceder inmediata entrega de su cargo a las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad de que las conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha no sufrirán modificaciones en lo fundamental. La prensa en general, adicto a la Unidad Popular, deben suspender sus actividades. El pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas. ¿Ya? Firma la Junta Nacional de Gobierno. ¿Cuándo fue esto? 11 de septiembre, muy temprano en la mañana. Y posteriormente se publicó en el Mercurio. Bien, ahí tenemos una escena de la icónica, ¿cierto? La Moneda antes de ser bombardeada y posteriormente asaltada por tanques e infantería, produciéndose el quiebre de la democracia en Chile. Preguntas. Sí, Víctor Jara en el Estadio Nacional. Preguntas.
sé que fui muy rápido, pero le aseguro que para la prueba está lo que aparece ahí en el PPT y en este video. ¿Alguien tiene una pregunta en este minuto de clase que me queda? ¿Alguien tiene algún comentario? Yo lo invito de verdad, ojalá pudiera exigírselo, pero lo invito a conversar con su abuelo. Yo, si tuviera a mi abuelo hoy día vivo, les preguntaría, no sé, un año estaría preguntándole cosas. ¿Eh? Y... Ah, qué bueno, Benjamín. Entonces fuimos súper rápido, ¿eh? Pero es que en realidad son 60 minutos. Claro, yo lo invito a hablar con su abuelito y pregúntele al abuelito y cómo era y cómo esto y cómo esto otro y cómo el profe decía esto y a lo mejor su abuelo lo más probable es que muchas cosas no coincidan conmigo y eso me parece excelente, ¿ya? Me parece excelente que no coincidan conmigo, ¿ya? Y ahí se va a producir un intercambio, una fricción, un debate, ¿no? Que podría ser súper interesante, ¿bien? Bien, les dije la fecha de la prueba, les dije los que estaban pendientes, así que podemos irnos en paz. Yo creo, a ver, ya pasé lista, detenemos la grabación. Bien, si alguien se quiere